Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Cristian Quintero, pertenezco al programa de Administración Financiera de la Universidad Uniminuto y en este caso vamos a hacer un análisis de la película de Margin Call en la materia de riesgos financieros. En este caso, pues vamos a los objetivos de los análisis, que es comprender el riesgo de mercado, analizar su representación en la ficción y desarrollar un juicio crítico. Sin embargo, antes de arrancar o entender este análisis, es importante saber que esta película tiene su contexto histórico frente a la crisis financiera del 2008. La crisis financiera del 2008 fue uno de los colapsos económicos más importantes de la historia reciente. Esta crisis no solamente se originó en Estados Unidos, sino que también fue a partir de una burbuja en el mercado inmobiliario. Esto quiere decir que los bancos otorgaron de forma masiva créditos hipotecarios, ¿cierto? Conocidos como subprime, es decir, préstamos entregados a personas con baja capacidad de pago o historial crediticio débil, bajo la expectativa de que el precio de la vivienda seguiría subiendo indefinidamente, entre muchísimas otras aristas que tiene esta crisis. Entonces la película se basa básicamente en que más o menos en 24 horas, dentro de la misma trama, hubo un banco de inversiones de Wall Street que descubre que su exposición a instrumentos hipotecarios superaba o supera ampliamente los límites históricos de volatilidad. Este hallazgo también lo hace un analista junior a partir de un modelo financiero, de un modelo que le había dejado su jefe anterior, Eric Dale, si no me falla la memoria. Y también nos dice que la alta dirección debe decidir, o bueno, esta alta dirección se reunió en el transcurso de la madrugada para identificar todos estos hallazgos, todos estos errores y tomar todas las decisiones pertinentes, ¿vale? Adicionalmente, pues haciendo a grandes rasgos respecto a las características de la organización o respondiendo a la pregunta cuáles son las características de la organización. Aquí podemos ver un organigrama en donde en la base se encuentran los traders, la gestión de riesgos, que también hay que influir o hay que decir que no tenía una autoridad, no tenía un poder real, y pues, hablando de la gestión de riesgos, ¿no? Y junto con los analistas. Un momento definitivamente clave en la película es que la empresa despide, o sea, la película arranca despidiendo a su jefe de riesgos, mientras él estaba gestionando toda esta parte de la comunicación, dejando la evidencia de todo lo que él había descubierto, ¿sí? En ese justo momento, él fue despedido dejando a la deriva todos estos hallazgos que él había interiorizado, lo cual pues permite incidir que no había un buen modelo de gobierno corporativo que ayudara a la empresa con la comunicación de sus riesgos, ¿vale? En cuanto a la pregunta de cuáles son los riesgos financieros que enfrenta la empresa, vamos a hablar de cinco, aunque son muchísimos más, que son riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo de crédito, riesgo reputacional y riesgo sistémico, en donde en el riesgo de mercado una exposición muy por encima de la volatilidad histórica esperada. Riesgo de liquidez, básicamente son activos que se vuelven imposibles de vender en condiciones normales. En riesgo de crédito, el valor de los instrumentos depende directamente de los deudores hipotecarios, o de que los deudores hipotecarios continúen pagando sus obligaciones. Esto de entre tanto fue lo que desató la crisis del 2008. Riesgo reputacional, esta parte de riesgo reputacional al final de la película es supremamente interesante, porque después de la venta o de la mala venta de estos productos, pues básicamente el banco o la empresa eh, venía con una mala reputación definitivamente. Y riesgo sistémico, en mi opinión, uno de los riesgos más relevantes que plantea la película,
ya que pues se tiene que tomar la decisión de vender primero, salvar la compañía, pero arrastraba al mercado con sus malas decisiones, estaban vendiendo básicamente humo. En la pregunta número 3 o la siguiente, dice: ¿qué estrategias son idóneas para identificar, prevenir y mitigar estos riesgos? Vamos a hablar de 4: validación de modelos, límites de exposición, pruebas de estrés e independencia del área de riesgo, lo que nombraba hace un momento. En cuanto a la validación de modelos y pruebas de estrés, estas van muy ligadas de la mano. Sin embargo, podemos hacer una inferencia en cuanto al tema de haber realizado un backtesting permanente. No sé si por el momento en que se estaba viviendo no eran como tan importantes o no se veía gestionable esta opción, ya sea por tema técnico, por tema tecnológico o recurso humano. Sin embargo, esta validación de modelos era supremamente importante para tomar predicciones de lo que iba a suceder en el futuro. Luego tenemos límites de exposición, tenemos también la independencia del área de riesgos, que esta estrategia es supremamente importante, ya que garantiza la independencia del área de gestión de riesgos frente a las distintas áreas, tanto lo comercial y demás. Y es importante saber que esto significa que la persona o el equipo encargado, en este caso era Eric Dale, de identificar y advertir los riesgos, no debe depender jerárquicamente de quienes generan el negocio, y es lo que vemos en la película. Esta falta de independencia se representa de la manera muy directa posible, por eso es que doy la crítica empezando la película, que lo están despidiendo y ni siquiera él pudo terminar esta comunicación de estos hallazgos. Entonces, estos 4 elementos muestran que la gestión de riesgos no dependen únicamente de, no sé, tener buenos modelos matemáticos, sino que la organización también cuente con una estructura, una cultura de riesgos, un mecanismo de gobierno que validen y se logren escuchar a tiempo. En cuanto a la pregunta de cómo impacta la transparencia en la comunicación interna de la gestión de riesgos, en mi juicio, el eje central de la película es este, ¿sí? La información circula de manera tardía, ya vemos que pues todo transcurre solamente en 24 horas, a pesar de que 2 semanas anterior y otras acciones anteriores ya habían sucedido, ¿sí? Entonces, esta falta de transparencia en la comunicación fue fundamental en el momento en que ya se vieron ahogados con las decisiones que habían tomado y que pues, lamentablemente sí se salvó la firma, pero a través de recursos no tan éticos. Y aquí voy con la pregunta número 5, que nos dice qué implicaciones éticas y legales surgieron de las acciones tomadas por la empresa. Vamos a hablar en cuanto a la ética, de la asimetría de información deliberada y de la legalidad. Era legal pero profundamente irresponsable, que era lo que decía hace un momento. El tema es que la empresa decide vender los activos deteriorados a sus propias contrapartes, a sus propios clientes y demás, sin advertirles de su verdadero estado. Por eso yo me remontaba en cuanto al riesgo reputacional, porque lo que venía era supremamente fuerte, porque iban a perder muchísimo en mercado, a pesar de que salvaron la firma vendiendo humo, por decirlo así. Esto constituye que desde la visión legal, eh, mm, realmente la gran parte de lo ocurrido en 2018 fue totalmente ilegal, ¿sí? Pero sí actuó dentro de vacíos normativos que después llevaron a regulaciones como Dodd-Frank. En conclusión, un modelo de riesgo, por bueno que sea, pierde todo su valor si el área que lo administra no tiene independencia real o si la información no llega a tiempo a quien decide, ¿sí? Entonces, pues Margin Call es una película realmente importante para la gestión de riesgos financieros. Esto es una película que nos ayuda a concluir que hay que tomar muy buenas decisiones desde el ámbito, desde arriba, desde su gobierno, hasta la identificación de riesgos y de
poder evaluar cada uno de sus modelos. Muchísimas gracias. Que tengan feliz noche y feliz día.